profesor Jeremy. Muy bien. Luces, por favor. Gracias. Y entonces, bueno, pues salió esta joya, ¿no? Que tuvimos chance de jugar por ahí de, ¿qué sería? 2000, ¿no? Más o menos. Que aquí se llamó Metal Gear Solid y la portada estaba bien chida. Era un juego de Game Boy Color. O sea, quitabas un rato el Pokémon y ponías esto y decías, bueno, ¿qué tanto da la consola, no? O sea, es un Metal Gear completo, igual de largo, igual de complejo que lo que sería ya un Metal Gear contemporáneo. Y bueno, pues yo ahí tengo mi cartucho que vale oro, ¿no? O sea, ahí cuando me muera que me entierren con él, ¿no? Tiene caja y manual y toda la cosa, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Y bueno, pues este Metal Gear se retoma todos los elementos que ya se habían hecho, inclusive ya los del Metal Gear Solid de PlayStation. La imagen ya de Snake que tenemos aquí es esa. Es algo así como una historia alterna
de qué hubiera pasado si, ¿no? Un llamado spin-off, donde ya se explora otra realidad que hubiera pasado con Snake, y a partir de aquí van a salir un montón de spin-off de la saga con los demás que vienen, algunos iban a ser canónicos, y bueno, pues explota ese lenguaje, ¿no? Visual. Ahí tiene el radar, tiene todas las armas, los puños de Snake siguen siendo poderosísimos, tiene todo lo de hacer ruido para llamar a los soldados, llamar la atención y jugar con ellos, e inclusive el detallito de las voces, ¿no? No tiene voces, pero cuando sale el texto se escucha un sonido particular. Cuando habla en ese texto Snake se oye un sonido más fuerte, cuando habla Mei Ling se oye más agudo, y así cada personaje tiene, digamos, su voz, ¿no? El sonido de texto, cómo va pasando, y encuentras un montón de detallitos. Las pláticas del códec también son muy profundas, y todo eso cabe en un cartucho de Game Boy Color, ¿no? O sea, si no lo has jugado, pues ahí haz tranza y emúlalo, apaga un poco el Pokémon, ¿no? Y juega este juego de Game Boy Color que es maravilloso, ¿no? Entonces, también la caja, ¿no? La caja funciona ahí también bastante, ¿no? Entonces, bueno, sobre este que es, creo yo, un poco conocido, pero no tanto, no sé qué podemos discutir, ¿no? Bien, como bien mencionaba el doctor, es el primer spin-off. Si no tomamos en cuenta el que hicieron apócrifo de Nintendo. Y bien, quisiera citar a Henry Jenkins en su libro Convergence Culture, la convergencia de la cultura de los medios de comunicación, porque actualmente vivimos ahorita en un momento en el que todas las franquicias de entretenimiento están haciendo spin-offs a más no poder. Si es una franquicia exitosa, van a hacer un spin-off, otra película, una serie, algún cómic, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo estamos viendo con Star Wars. Este año ya viene Rogue One, y es ahí lo que pasó entre el episodio 3 y el episodio 4. Entonces, todo esto obedece a lo siguiente. Dice, seamos claros, detrás de la narración transmediática se esconden fuertes intereses económicos. Todo lo relativo a la estructura del entretenimiento se diseñó con esta única idea en mente: la construcción y el fortalecimiento de las franquicias del entretenimiento. Y también a esto mismo obedece Metal Gear Ghost Wave para Game Boy. Y vemos también que aquí hay toma como ciertos elementos de sus hermanos de MSX, pero dices, ok, este es un juego para Game Boy, utilizando la popularidad de Metal Gear Solid, que ya había salido en la década de los 90, un juego que se volvió un greatest hits, un éxito en crítica y entre los jugadores, muy popular, que significó muchas ventas. Cuando se va a conocer en mi experiencia fue en el Demo 8, los PlayStation venían con un demo y tenían diferentes números, y ese demo, un disco que venían diferentes demos de otros juegos. Me encantaba, me encantó Metal Gear, y sí, luego lo compré, lo jugué, y me generó curiosidad, aprovechando esta curiosidad y este encanto que había dejado Metal Gear Solid en el consumidor, pues dices, ok, ahora vamos a darte otra entrega, pero para una consola portátil, que también ya iba como de salida, ya estaba por llegar, no me acuerdo si ya había llegado el Game Boy Advance, y pues nos dan este juego. Es una entrega autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Que tú lo juegas y tal vez no es necesario que tengas que traer todo el background de los juegos anteriores para que lo entiendas. Es una historia que se puede entender por sí misma, se basta a sí misma. Aparte de la entrega Solid, también se empieza a transmediatizar la franquicia, se hacen novelas, cómics, etcétera, etcétera, figuras de acción, ropa y entregas no canónicas en otras consolas. Entonces, básicamente aquí lo que, en resumen, es aprovechar el éxito de tu franquicia y poder transmediatizarla sin en el proceso de transmediatizar esta franquicia que pierda la calidad. Es algo que es muy difícil, pero sí se puede llevar a cabo, y ya, con eso concluyo mi participación. Bueno, yo me quedo donde dejó Cataño la discusión, justamente con Henry Jenkins, pero voy a hablar un poquito más de su teoría como tal, porque la convergencia de los medios de comunicación me parece que es un background excelente, pero no desarrolla trabajo empírico alguno. Pero lo que sí tiene él de importante es el análisis que hace a los medios digitales actuales, particularmente en su libro Narrativas Transmedia. Él tiene una división o marca una decisión entre intermedia
y transmedia. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Porque me parece que este título en particular es una narrativa intermedia más que transmedia, y vamos a ser categóricos en ese sentido. Es decir, una narrativa intermedia, según Henry Jenkins, es una narrativa que se sucede en un mismo medio de diferentes maneras. En este caso estamos viendo una ova, es una historia, una ova para videojuegos, ¿no? Y más adelante esto mismo justamente dio paso a narrativas transmedia como la novela gráfica digital, etcétera, etcétera, y muchas cosas que hubo posteriormente ahí que dieron mucho a esta entrega, incluso comerciales donde sale Psycho Mantis vendiendo carros, ¿no? Justamente hay que pensar como en esta dimensión para tratar como de esclarecer qué es lo que está pasando en este tejido, en esta urdimbre cultural que son las narraciones de este tipo, ¿no? Pero si bien es importante recordar que estas narraciones son un conjunto o un entramado de sentido, el horizonte cultural que manejan básicamente es uno, tiene un sentido, el discurso de la guerra y las consecuencias de traer la paz al mundo, ¿no? Lo contradictorio que pueda resultar una sociedad bajo la mirada del control de algún grupo que controla todo, ¿no? Y como todos somos peones ahí y no sabemos si estamos rindiendo, digamos, tributo, frutos para alguien más, y después esta persona nos voltea bandera y descubrimos que estábamos haciendo totalmente lo contrario. Si bien Kojima tiene eso, aquí también lo maneja. Kojima está hasta el full de enfermo en este sentido, ¿no? Pero es algo tan increíble que logra hacer lo que ni siquiera otros autores que han hecho intercuelas, secuelas, precuelas y demás logran hacer, ¿no? Creo que aquí Kojima tiene ese logro, ¿no? Esa visión de crear una historia que siempre rompe con el nudo o los hilos narrativos y genera nuevos hilos conductores, ¿no? Bueno, nada más quería comentar sobre la gráfica particularmente. Me parece que aquí intencionalmente esta es muy minimalista, porque si bien habría recursos técnicos para hacer el videojuego un poco mejor, intencionalmente se hace y se retroduce, digamos, de alguna manera a sus orígenes más básicos, que es el mismo 8 bits, ¿no? Y entonces esto es un pastiche, lo que estamos viendo es un homenaje a los títulos de la otra saga, sin tomar en cuenta la historia como tal y, digamos, tergiversándola intencionalmente hasta el grado de hacer una ova. Bueno, esa es mi participación. Bueno, de mi parte yo quisiera destacar más bien lo que dice Cataño, es esta parte económica, ¿no? Y tejiendo un poco con lo que estaba hablando David, es el mérito grande del señor Kojima, el tejer ambas esferas, ¿no? Es decir, sí, mi producto es un producto de éxito, pero no dejarme envolver por esa fama, por esa ambición, ¿no? Mis productos van a tener esta calidad y por lo tanto van a tener siempre esta misma lógica. Y dentro de esta misma lógica es diálogos serios, si bien algunos están cargados con un humor muy japonés, que honestamente sí comparto. No deja de perder esta seriedad, ¿no?, de lo que está proponiendo el señor Kojima. Como bien comenta David, estamos imbuidos dentro de esta atmósfera de miedo creada en torno de la Guerra Fría. Quienes no vivieron esa época, todos los medios estaban impermeados de ese discurso, casi que mañana podríamos despertar y ver una luz brillante y hasta ahí era nuestro fin, ¿no? En esa atmósfera se movía todo el mundo y todas las producciones audiovisuales de la época. Entonces es de destacar estas finuras, ¿no?, que tiene el señor Kojima de no perderse en esta seriedad y ahogarse, ¿no?, en estos mares de la avaricia. Y bueno, pues quizás sacan en la consola virtual del NES, ¿no? Ahí es uno de los más pedidos, quién sabe si aparezca por ahí en tu Nintendo 3DS, que lo estés jugando, pues no estaría mal, ¿no? O por qué no pensar en algún otro, pero pues ya no podemos pensar mucho en la relación Kojima-Metal Gear. Bueno, vámonos al 3.